No sé si me pueden confirmar, si me pueden escuchar. Sí, se No, escucha sí bien. te escucho. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a presentar un caso clínico de gastroenterología. Principalmente agradecer el día de hoy a todos mis asesores, principalmente al doctor Joel Omar Jaques, de gastroenterología y de medicina interna, a mis asesores, el doctor Daniel Valderrama, residente de tercer año de medicina interna, y el doctor Alan Contreras, residente de segundo año de medicina interna, sin los cuales no hubiera sido posible la realización de este clínico, como lo vamos a poder abordar. Y su servidor, que lo va a presentar el día de hoy, el doctor Alan Navarro Gómez, residente de primer año de geriatría. En la agenda que vamos a tener el día de hoy, vamos a ver principalmente la historia clínica, el interrogatorio por sistema, la exploración física, los listados de problemas que salgan de ahí, un dato pivote, el abordaje acerca del dato pivote, la evolución y las conclusiones. Empezamos, la ficha de identificación es una de edad de 73 años, es una paciente femenina. Su lugar de nacimiento fue Valle Hermoso, Tamaulipas, y reside en Monterrey, Nuevo León. El tipo de interrogatorio es mixto confiable y su estado civil es casada. Su ocupación es en el hogar y religión católica. Su motivo de consulta fue dolor abdominal más fiebre. Sus antecedentes se refiere finada a los 30 años y desconoce motivos, así como antecedentes personales patológicos. Y el padre finado a los 80 años, secundario a complicaciones de un EBC isquémico. En los hermanos, un hermano vivo de 70 años, se desconocen antecedentes personales patológicos. Y hijos, 5 hijos vivos, 4 vivos y uno finado a los 48 años, secundario a cáncer de esófago de una estirpe no especificada, diagnosticado a los 47 años. Entre sus antecedentes personales no patológicos, la paciente habita en casa propia, tipo urbana, construida de materiales perdurables, cuenta con todos los servicios, se niega hacinamiento, vive con esposo e hija. Su dieta es libre, con variedad en diferentes grupos de alimentos y restricciones. Realiza entre 3 a 4 comidas diarias, la mayoría preparadas en casa. No realiza actividad física, es sedentaria. Su exposición a TB es COMBE clase 1 y no refiere conocer a alguien que tuviera tuberculosis. Viajes recientes están negados. Zoonosis y mascotas, hay un perro con esquema de vacunación y su desparasitación es anual al corriente. Las inmunizaciones, tiene para SARS-CoV 2 dosis, eh, Pfizer AstraZeneca y su última dosis en 2022, niega reacciones postvacunales. Influencia estacional, negada en 2023, su última dosis fue en 2022, y neumococo, su última dosis en 2021. Se desconocen los serotipos para los cuales se aplica esta vacuna. Sus antecedentes personales patológicos, todos los siguientes fueron interrogados y fueron negados por la paciente: consumo de alcohol, tabaco, toxicomanías, alergias, transfusiones, fracturas y traumatismos, así como hospitalización. Los antecedentes patológicos de la paciente, ella tiene diagnóstico de hipertensión arterial de 33 años de evolución, fue diagnosticada en contexto de revisión médica. Al inicio estaba en tratamiento con Norvas, amlodipino 5 miligramos cada 24 horas durante 20 años. Después cambió en Alapril 10 miligramos cada 24 horas y actualmente está en manejo con Micardis Plus, que es una mezcla de telmisartán con hidroclorotiazida, 80 miligramos con 12,5 cada 24 horas. Niega la toma de tensión arterial en casa. Su seguimiento es por cardiología y su última consulta fue hace 2 meses. Tiene hipotiroidismo primario también como diagnóstico de 4 años de evolución, diagnosticado en contexto de revisión médica. El manejo con Eutirox 75 microgramos, levotiroxina cada 24 horas, 7 días a la semana. Sus últimos laboratorios de control fueron hace 2 años y niega seguimiento por médico. Tiene un antecedente de un EBC isquémico ranking 0 hace 12 años. Manejo para prevención secundaria con ácido acetilsalicílico de atorvastatina y una dosis no específica. Antecedentes patológicos, quirúrgicos, tiene el antecedente de una hernioplastia umbilical con malla hace 5 años sin complicaciones postquirúrgicas, una sapenectomía bilateral en el 2000 sin complicaciones postquirúrgicas, y bueno, la conciliación de medicamentos de la paciente. Ella actualmente toma telmisartán con hidroclorotiazida, el Micardis Plus, toma el Eutirox, y se revisaron interacciones medicamentosas entre ambos medicamentos, no se encontró. Dentro de sus antecedentes ginecobstétricos, la paciente refiere su menarquía a los 13 años, el ritmo y la fecha de última menstruación ya no aplican. Estas refiere 5, es 4 partos, una cesárea y 0 abortos. Niega enfermedades durante el embarazo, así como métodos anticonceptivos. Su última mamografía fue en marzo del 2024, sin reporte de malignidad, verbalmente expresado por la paciente, y el Papa Nicolau también en marzo del 2024, se desconoce el resultado histológico. Y la paciente presentó su menopausia a los 53.
Pasamos a la valoración geriátrica integral, es dividida en diferentes esferas. La valoración funcional, las actividades básicas de la vida diaria, evaluadas con la escala de CATS, nos da para A, la paciente es un 6 de 6. Para actividades instrumentadas en la Autoimmune Brody nos da un 8 de 8. Y actividades avanzadas de la vida diaria, la paciente refiere la lectura diaria por 30 minutos y refiere actividades con un grupo religioso cada 8 días. Evaluación afectiva fue realizada con las siguientes escalas: el GDS de 2 de 15, solamente como positivo prefirió quedarse en casa y se siente con energía. El PHQ2 solamente dio un punto, no amerita complementar con PHQ9. La escala para ansiedad, el GAD7 no dio un punto, solamente dijo como positivo que algunos días batalla para relajarse. Su valoración cognitiva se realizó con Pfeiffer, solamente un error, la fecha del día en el que se realizó, y sin deterioro cognitivo al menos con esta prueba. Valoración de desempeño físico se realizó con el SARC-F para probabilidad de sarcopenia, nos dio un punto y no cumplió para la probabilidad. Valoración social con escala de Gijón de 5 puntos. Ella es casada, tiene una buena red de apoyo, vive con su esposo y una hija, no pasa tiempo solo, 3 a 4 veces por semana sale y recibe la pensión del gobierno y de su esposo. Habita en una casa de 2 pisos con escaleras, sin tapetes o más barreras arquitectónicas. Evaluación para fragilidad con la escala de Frail, un punto, fragilidad, y el Rockwood, un Clinical Frailty Scale adecuado a manejo. Otras valoraciones en polifarmacia no cumplen los de la OMS, ya que los dos medicamentos están correctamente prescritos, y la osteoporosis nos da una probabilidad de 10 años de fractura mayor para osteoporótica de 12. Caídas en los últimos años 3, en el último año 3, duró menos de 30 minutos en el suelo, se levantó sin ayuda de terceros y no requirió manejo hospitalario o médico, Downton en 3 puntos. Dentro de su PEA, la paciente inicia su padecimiento 2 semanas previas a su ingreso, refiere saciedad temprana, motivo por el cual disminuye la ingesta alimentaria, niega dolor o alguna otra sintomatología. 12 horas previas a su ingreso inicia con dolor tipo cólico en epigastrio de intensidad 8 de 10, con irradiación a mesogastrio, sin exacerbantes ni atenuantes. Además, presenta un episodio de vómito de contenido gastroalimentario, niega náusea. El familiar refiere cuantificación de un pico febril de 38,9 grados centígrados, motivo por el cual se administra 500 miligramos de paracetamol oral, con lo cual la temperatura disminuye a 37,7 grados centígrados. Ante la persistencia del dolor, decide acudir al servicio de urgencias para su inicio. Dentro de su interrogatorio por aparatos y sistemas, lo positivo en general, da para fatiga, astenia, dinamia, anedonia, pérdida de peso de 4 kilogramos en 2 meses. Lo neurológico nos da positivos para queja subjetiva de memoria. En lo cardiovascular, negados todos los síntomas. En respiratorios, también negados todos los síntomas. En gastrointestinal, la paciente refiere distensión abdominal posterior a la ingesta alimentaria. Y en genitourinaria, la paciente refiere incontinencia urinaria de urgencia. En los demás de sistemas, como los aparatos como musculoesquelético, hematológico y tegumentario, fueron negados. A la exploración física, los signos vitales, una tensión arterial de 115/68, una frecuencia cardíaca de 77 latidos por minuto, una respiratoria de 18, una temperatura de 36,2, una saturación de 93 grados centígrados, pero 93 de saturación en el ambiente, un peso de 65 kilogramos y una talla de 153, lo que nos arroja para un IMC de 27 puntos. En, en la exploración en cabeza y cuello, la paciente anormocéfala, mucosas hidratadas, faringe sin alteraciones, el cuello cilíndrico sin masas o lesiones, la bifurcación yugular sin soplos carotidios y la tiroides no era palpable. En las extremidades eutróficas, simétricas, móviles sin edema, pulsos distales de adecuada intensidad. En el tórax simétrico, latido cardíaco rítmico, un soplo sistólico en foco aórtico grado Levine era difícil de escuchar. Campos pulmonares bien aireados, sin ruidos agregados. En lo neurológico, la paciente consciente, en fósforo 16 puntos, orientada a sus 3 esferas, atenta a su entorno, lenguaje fluido, nomina, comprende, pupilas isocóricas, normoreflécticas, reflejo fotomotórico y consensual presentes, una fuerza 5 de 5 Daniels en 3 segmentos en 4 extremidades, dolor, percepción, tacto grueso preservado, tacto fino y temperatura no valorado, los signos meningios no presentes y la marcha no valorada. El abdomen estaba globoso, expensas del panículo adiposo, ausencia de la cicatriz umbilical para procedimiento quirúrgico, presencia de estrías blancas, era blando y depresible, la peristalsis normodible en 4 cuadrantes, doloroso la palpación profunda en epigastrio y mesogastrio, sin masas o hernias palpables, timpánico a la percusión. Bueno, hasta ahorita con la información que llevamos, ¿cómo queda nuestro listado de problemas?
Dentro de los activos, el dolor en epigástrico ni irradiación en mesogastrio, la saciedad temprana, la distensión abdominal posterior a la ingesta alimenticia. La, fa- ¿No se escucha? ¿Se otra vez? Ah, ujú. Sí, sí se evaluó. Nada más datos de extensión peritoneal, morfina negativos. Hola, Alan, buenos días, la doctora Sí, Sánchez. buenos días, doctora. ¿Nos pudieras especificar un poquito más algunas características del dolor, tipo del dolor, duración del dolor? Sé que no se le quitó y fue continuo, pero cuando inició, ¿qué duración tenía? Sí, ¿Alguna ujú. información? Ajá. Sí, claro. La paciente refería al dolor abdominal, era específicamente tipo cólico, como dijimos, una relación a mesogastrio. La paciente lo refería de manera bastante intensa. Ella siempre lo relacionaba junto con la distensión abdominal que aparecía y lo refería posterior a la ingesta alimentaria. Entonces, el dolor abdominal estaba difuso, no había como, ya dijimos, una localización sí a mesogastrio, pero también lo tenía, lo distribuido también. Ok, ¿y qué tiempo después de los alimentos aparecía el dolor? ¿Era inmediato, una hora, 2 horas? ¿Hay alguna información? Y pues, más o menos aparecía alrededor de 30 minutos a una hora. La duración que ella refería era aproximadamente de una hora, 2 horas con el dolor abdominal. Cuando ya empezó con su cuadro, se quedó completamente fijo el dolor hasta que ya acudió a urgencias. Ok. Y cólico siempre, no fue Ujú. urente, no fue transmitivo, No, nada. no, Ok, no, de no, acuerdo, no, gracias. nada, doctor. Bueno, continuamos. Si ya se ve, el listado de problemas, como ya mencionamos, continuando anedonia, fiebre, pérdida de peso de 4 kilogramos en 2 meses, el riesgo de fragilidad, el riesgo de caídas, la probabilidad de 10 años de fractura, continencia urinaria de urgencia, la hipertensión arterial, y hipotiroidismo. Pasivos, la carga genética para cáncer de esófago de estirpe no especificado y el EB6 químico ranking 0. ¿Cuál es nuestro dato pivote hasta ahorita? Nuestro dato pivote es el dolor abdominal en el adulto mayor. Vamos a abordar diferentes causas comunes de dolor abdominal en la persona mayor. Puede haber diferentes como enfermedad biliar, pancreatitis, gastroenteritis aguda, apendicitis, pielonefritis, enfermedad diverticular, úlcera péptica, angiodisplasia, pólipos, malignidad, obstrucción intestinal, isquemia aguda mesentérica, ruptura de aneurisma abdominal aorta. Hay que mencionar que es la tercera queja más común en las personas mayores de 65 años que acuden al servicio de urgencias. Casi del 25 al 35% de los pacientes que acuden a urgencias por dolor abdominal se someten a un procedimiento, una cirugía invasiva. Se estima una mortalidad cercana al 40% para los pacientes mayores de 80 años que se someten a una intervención quirúrgica. La tasa de reincidencia es alrededor del 33% y la mortalidad en pacientes mayores de casi 80 años se duplica si se retrasa el diagnóstico inicial. Las limitaciones existentes, hay que ser muy concretos en esto, sobre todo en los pacientes que son los adultos mayores, hay limitaciones como la anamnesis y a la hora de realizar el examen físico. ¿Por qué? Porque suelen presentar cuadros no comunes, cuadros no típicos, y hay ciertos factores, aparte de los que vamos a mencionar, que pueden complicar esta exploración, como atrofia de la musculatura abdominal, cambios en el funcionamiento de la inervación periférica y fármacos que pudieran mitigar o afectar la respuesta a la enfermedad. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que tener en mente siempre es tener una sospecha clínica elevada, diagnósticos diferenciales amplios y el uso de estudios de imagen es crítico. ¿Cómo realizamos el abordaje diagnóstico? Se realiza principalmente con estudios de laboratorio y de imagen, en la bandeja de laboratorios extendidos. Primero, nosotros tenemos que tener siempre en mente que pues, es un error si no encontramos alteraciones presentes en un paciente adulto mayor que tiene dolor abdominal y pues la leucocitosis puede estar ausente en 25% de los casos de apendicitis. Y pues hay que considerar otros diagnósticos por valores anormales del laboratorio que pudieran no estar relacionados al cuadro clínico, porque como ya mencionamos, son presentaciones atípicas. Hay que solicitar un electrocardiograma inicialmente en la evaluación del dolor abdominal en la persona mayor, aproximadamente uno de cada tres presentando síntomas de dolor abdominal y en lugar de un dolor torácico, son pacientes con un infarto agudo del miocardio. Los estudios de laboratorio y de imagen, radiografías, la tomografía computarizada es la modalidad de elección de imagen en pacientes pediátricos con abdomen agudo y el ultrasonido abdominal es el estudio inicial de elección de enfermedad en las vías biliares. Para que se pueda revisar la
pudimos analizar un estudio que se publicó en Springer en el año 2000, no veo el año ahí, 2015, sí, en el Springer, y nos habla acerca del impacto que tiene la realización de una tomografía en pacientes adultos mayores que acuden a emergencias que tienen un dolor abdominal agudo. Eh, Como tal, nuestra población pues, fue un estudio retrospectivo que evaluó 464 pacientes mayores de 80 años, una media de 89, acudieron al servicio de urgencias con síntomas abdominales agudos y se le realizó una tomografía. Como tal, la intervención fue documentar el impacto clínico que tiene la tomografía en urgencias en pacientes de edad avanzada con dolor abdominal y tanto el diagnóstico médico, el plan de tratamiento y la disposición antes de la tomografía se revisaron en el registro médico electrónico para evaluar qué tanta influencia hubo en la tomografía en todos estos factores. Eh, en el medio, pues fue más común emplear estudios como radiografía o ultrasonido, con primeras selecciones antes de usar nuestro outcome. Los diagnósticos más comunes fueron eh, obstrucción intestinal, diverticulitis y fueron clínicamente insospechados antes de la tomografía en un 43%. Esto quiere decir que la utilización de la tomografía abdominopélvica en pacientes geriátricos que con el servicio de urgencias con los síntomas abdominales agudos afectan fuertemente en el tratamiento clínico y afectan significativamente la disposición. Otro artículo que vimos es el British Medical Journal, eh, y pues este nos habla acerca de la población. Fueron pacientes que acudieron al servicio de urgencias por dolor abdominal que tuvieron primera vez y que tuvieron algún reingreso. La intervención estudiada fue el estudio observacional prospectivo, en donde el objetivo fue evaluar la incidencia de reingresos entre pacientes que habían sido tratados en el servicio de urgencias por un dolor abdominal e investigar el impacto que tenían en los reingresos posterior al tratamiento que se les había dado. Usualmente en el manejo del servicio de urgencias, lo más importante aquí es indagar sobre todo en una historia clínica completa, una exploración física y sobre todo, como ya mencionamos, la importancia de llevar a cabo estudios de imagen de diagnóstico. El outcome fueron estudios de 928 pacientes y 101 pacientes ingresados en el servicio de urgencias. Ingresaron más de una vez durante un periodo de 3 meses y los pacientes que visitaron repentinamente el servicio de urgencias eran pacientes mayores y tenían más probabilidades de ser hospitalizados en comparación con los que tenían una sola visita. Normalmente se asociaban más comúnmente a colelitiasis y ocurre con mayor frecuencia en pacientes mayores. Se comprobó una efectividad de la reducción de 30 días en la tasa de reingreso en pacientes con un uso de TAC como imagen en pacientes que tienen un dolor abdominal no trauma. Bueno, aquí le voy a preguntar a mis compañeros R1, aquí de Metropolitano, qué estudios solicitarían. No sé si alguien. Ujú. Ok, ok, muy bien. Muy bien, sí. Lo que mencionó aquí mi compañera fue una biometría hemática, un perfil bioquímico, un ultrasonido y un electrocardiograma y una tomografía. No sé si alguien más quiere decir alguno. Muy bien. En los laboratorios que se le realizaron a la paciente el 28 de abril, se realizó una biometría hemática y se realizó un perfil bioquímico. Los resultados la interpretación de estos estudios fue la paciente presentaba una anemia normocítica normocrómica, una linfopenia y una hiperglucemia. En las demás alteraciones del perfil bioquímico, una hipolipoinemia, una hiponatremia isotónica o bulémica crónica sintomática. También se realizó un examen general de orina, el cual, por las características que podemos observar, lo podemos interpretar como no patológico. Un electrocardiograma, el cual podemos interpretar que bueno, la paciente tiene taquicardia sinusal, una frecuencia de 110 latidos por minuto, eje normal, las ondas P de morfología normal, el PR de 105 milisegundos, el complejo por es estrecho de 108 milisegundos, el intervalo QT de 317 milisegundos, el intervalo QTC 429 milisegundos, el segmento ST isoeléctrico, en elevación del segmento ST o sin datos de isquemia. Pasamos también a una radiografía de tórax. AP es una AP de tórax centrada con adecuada exposición, sin visualización se visualizan de forma limitada los cuerpos vertebrales, no está rotada, bien inspirada, sin presencia de lesiones en tejidos blandos, sin presencia de efisema cutáneo, sin solución de continuidad de tejidos óseos, vértebras íntegras al alcance de este estudio, sin artefactos,
la tráquea central con visible columna de aire ligeramente hacia la derecha, botón aórtico y pulmonar visibles, silueta cardíaca visible, el emitórax derecho con visualización de espacios intercostales, sin presencia de consolidaciones evidentes, trama vascular prominente, emborramiento del ángulo esofrénico, periférico, diafragma ipsilateral, abombado sin alteraciones, el emitórax izquierdo, visualización de espacios intercostales con hiperinsuflación, horizontalización de las costillas, sin presencia de consolidaciones, trama vascular prominente sin canalización de flujo, ángulos cardiofrénicos. Bueno, vamos a pasar a un TAC de tórax contrastado. Bien, podemos observar, como en la imagen, la presencia de nódulos intercisulares, el nódulo de 6 milímetros en el segmento posterior del lóbulo derecho. Podemos observarlo aquí y podemos observar los nódulos cisurales mayor de 4 milímetros. También había la presencia de un granuloma calcificado puntiforme en la base derecha y esas son las alteraciones más importantes. Posteriormente también se realizó un TAC de abdomen contrastado. Perdón, perdón, dale para Dime, atrás tantito. sí. Antes de que pases a la imagen del abdomen, que digo, entendemos la indicación, ¿verdad? Dolor abdominal agudo, pero y comentaron qué estudios pedirían, pero para que también participen en algunos diagnósticos diferenciales con el tipo de dolor, las características, horas de fiebre, todo esto, Ok, antes de pasar directamente al TAC. ok, muy bien. Bueno, no sé si quién quiera participar y decir algunos diagnósticos diferenciales que hasta ahorita se les pudieran ocurrir. Están diciendo aquí infarto, intestino irritable, ¿hay más? No, muy bien, muy bien. Pasamos posteriormente a un TAC de abdomen contrastado. Eh, lo que podemos observar o los hallazgos de importancia aquí es la presencia de una masa abdominal derecha que se encuentra bastante poderoso en fase simple. Eh, Asimismo, existen incontables nódulos sólidos no calcificados que van a estar en la masa abdominal y mesentérica. Están mal definidos y suelen estar mal representados, ¿sí? Pero se pueden eliminar. Y son los hallazgos más importantes de nuestro TAC de abdomen. Ujú. Sí. Y la masa adrenal estaba específicamente en la porción superior y se notaba hipodensión. Las medidas que tenía era 5 por 2.2 por 4.7. Sí, centímetros, podemos observar. Y pues incluso decía que en la cara superior. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, sí, no se aprecia mucho el riñón, pero se aprecia. Y como dijimos, también lo muy importante, pues son los incontables nódulos sólidos no calcificados que observamos pues en la granja abdominal y que van a estar muy distribuidos a lo largo de todo como tal. Tienen diámetro aproximadamente 10 milímetros, un centímetro.
Muy bien, ¿cuál es la conclusión como tal, o lo más importante que nos quedamos de quedar con el TAC del don contrastado? Es, como dijimos, la presencia de los múltiples implantes omentales mesentéricos, y que lo que nos arrojaba era una orientación hacia una probable carcinomatosis, y el diferencial menos probable era una tuberculosis peritoneal en su variante C. La presencia de la masa adrenal derecha sin poder descartar el involucro de la vena cava inferior. Se tiene como diferencial también una enfermedad metastásica, y otros diferenciales que incluían pues era neoplasia primaria y tuberculosis. También otros hallazgos que mencionamos que se encontraban pues eran los quistes renales bilaterales, en un escasez de derrame pleural, y eran los problemas. ¿Cómo queda nuestro listado de problemas con toda la información de los paraclínicos que tenemos hasta el momento? Pues bueno, los activos ya los mencionamos. Nos vamos a los paraclínicos: la anemia monocítica monoclínico, la linfopenia, la hiperglucemia, la hipogluminemia, la hiponatremia, la taquicardia sinusal, el nódulo sólido, los nódulos intercinsulares derechos, el granuloma calcificado, las atelectasis laminares, el mínimo derrame pleural bilateral, la pequeña hernia retal, los ateromas calcificados, la masa adrenal derecha, los nódulos eh, ópticos no calcificados en la grasa mental y que están mal distribuidos, los quistes renales bilaterales, el escaso derrame pleural, los ateromas calcificados, la escoliosis lumbar, y la presencia de osteofitos marginales en el cuerpo. Bueno, con el manejo de mucha información, cómo es la evolución que tuvo la paciente durante el internamiento. El día 28 de abril de 2024 acudió a urgencias en el Hospital San José. Se inició su abordaje para dolor abdominal, se ingresó con el diagnóstico de tumor maligno del peritoneo. El día siguiente, la paciente se realizó el abordaje con los estudios de laboratorio, el electrocardiograma, la radiografía de tórax, que ya vimos, y se realizó un manejo analgésico y antihipertensivo, manejo analgésico con Paregoxib, con paracetamol, control de fiebre, como profilaxis de pantoprazol, y su manejo antihipertensivo, al menos durante su internamiento, se realizó con telmisartán. El día siguiente, el 30, se realizó una biopsia de glándula adrenal derecha realizada por ultrasonido. La paciente pues estaba estable, febril, tolerando vía oral, sin sintomatología agregada. Y el día siguiente, el 1 de mayo, se egresó sin medicamentos nuevos, con cita en 3 semanas en gastroenterología, en oncología de gastroenterología, para egresar para continuar su manejo. Bueno, ¿cuál fue el resultado de la biopsia que se realizó? Pues bueno, fue una biopsia de la lesión renal derecha. Reveló una infiltración difusa de células plasmáticas con fibrosis y necrosis. Y bueno, el comentario es que si bien había un proceso necrótico con zonas de fibrosis periférica, lo que llamaba la atención era la presencia de células plasmáticas en 90%, escasos linfocitos, y que se sugería investigar con inmunohistoquímica la clonalidad de estas células. La descripción macroscópica pues fueron 6 fragmentos de la lesión adrenal derecha. Nuevamente nuestro Hola, PEA. buenos días. Sí, buen Una día. pregunta, perdón. Pero sí, dígame, doctor. Ahora cambia todo. O sea, me refiero es, ¿qué tumor adrenal te da carcinomatosis antes de la biopsia? Sí. O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué tumor del adrenal te da carcinomatosis? Digo, lo pensarías antes de mandarle a hacer la biopsia, porque tienes muchos hallazgos. O sea, tienes pulmón, tienes peritoneo, tienes este, la masa adrenal y el Ujú. dolor abdominal, ¿por qué fue entonces? Sí, pues tenemos Entonces, múltiples. ¿qué tumor adrenal te da carcinomatosis? ¿Alguien? Bueno, ¿O cuáles son los tumores adrenales más comunes? ¿en qué particular? Los principales que tendríamos, pues bueno, en esta paciente sobre todo nos lleva a pensar en metástasis por la cuestión que tiene.
eh, por la cuestión de, como dijimos, los múltiples implantes, el aumento de cálculos diferentes que encontramos. Y no sé si usted, doctor, quiera complementar con específicamente cuál es el que usted tiene en mente. Sí, o sea, lo que vemos es, bueno, o sea, ya tu proceso del pensamiento cambia, ¿no? O sea, dices, ok, tengo muchas cosas y Ujú. lo más evidente a lo mejor es tu masa adrenal. Y luego, entonces, ahora tu pregunta es diferente. A ver, ¿cuáles son los tumores adrenales? Oye, pues hay estos tipos. ¿Cuáles de ellos me da carcinomatosis? O sea, para pensar que todo es por lo mismo es algo diferente. Digo, ahorita tienes una biopsia negativa, porque pues la biopsia no te dice nada, ¿eh? O sea, la biopsia adrenal no te dice nada y ya te dice que eso es un incidentaloma. Pero aquí el tema es cuando tienes tantas cosas o tantos hallazgos, porque como vas abordando a o sea, la paciente era sana antes del dolor abdominal. O sea, vamos, un padecimiento así que te estuviera orientando, que pérdida de peso, a tos, algo, pues no, o sea, fue un dolor abdominal. Entonces, cuando estás teniendo tantos hallazgos, pues te tienes que separarlos todos y ver cuáles se pueden relacionar uno con otro. O sea, tiene temas pulmonares, ok. De lo pulmonar, ¿qué se relaciona con lo adrenal o qué se relaciona con la carcinomatosis? ¿Cuáles son las causas más comunes de carcinomatosis? ¿O qué estirpe de carcinomatosis es lo más común? Y luego te vas a la masa adrenal. ¿Qué causa adrenal te da carcinomatosis? O sea, tienes como que irte tú llevando el caso, no el caso llevándote a ti. Me refiero, digo, es para todos. Yo sé que tú no lo abordaste, pero bueno, es ese tema, porque ya le hiciste una biopsia al paciente, tiene una biopsia negativa, pero ¿qué le apostabas a la biopsia? O sea, ¿qué pensabas que te iba a hacer en la biopsia? Si te salía tumor neuroendocrino te da carcinomatosis. O sea, cosas que tendrías como que abordar de ese punto, porque tu paciente trae muchas cosas y y hay que ver por dónde te vas el abordaje. Si no, hay muchos distractores de lo que tiene tu paciente. Pero bueno, síguele. Correcto. Muy bien. Continuamos. Eh, sí, nuestro PEA, ¿cómo sigue? Nuestro familiar refiere que un día posterior a su egreso a la última hospitalización, la paciente inicia con un cuadro similar, iniciando con dolor en epigastrio fluctuante, esporádico, localizado en una escala visual numérica 6 de 10 de intensidad, que aumentaba hasta un pico máximo, después disminuye sin irradiación alguna, sin exacerbantes o atenuantes. 3 días posteriores a su egreso se le agrega fiebre cuantificada en 39,5 sin predominio de horario que no cede a la administración de paracetamol. Y está acompañado de escalofríos de predominio nocturno, por lo que deciden acudir nuevamente al servicio de urgencias de nuestra institución. La urgencia se recibió con los siguientes signos vitales: frecuencia 87, tensión arterial 168, una temperatura de 33,1, frecuencia respiratoria 18 y una saturación de 90. Situación Hola, física. Alan. Sí, De ya. acuerdo con el doctor, que esto tiene muchos más datos y distractores. Una vez que tienes esa masa adrenal, se interrogó sobre funcionalidad, o sea, cuando tenemos una masa de este tipo, tenemos que ver si los síntomas que está teniendo la paciente tienen que ver con funcionalidad. Salió benigna en el sentido de que o no da datos de una malignidad, pero estas masas llegan a ser funcionales o no, y eso qué significa, o sea, preguntamos, no preguntamos más, hacemos más estudios. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que se tiene que interrogar muy bien específicamente acerca de síntomas que pudieran salir por la cuestión de la presencia de esta masa. Síntomas, tanto signos como también de exploración física, si la paciente refería dolor y si le tenía como una afectación como tal en la cuestión de su funcionamiento, ¿no? Entonces, sí hay que interrogar, como usted dice, doctora, hay que ser un poco incisivos en la cuestión de lo afecta en su calidad de vida y obviamente, bueno, nosotros lo abordamos también con la cuestión de los padres. Porque sí, algunas afecciones adrenales debutan con fiebre, debutan con dolor abdominal, ¿verdad? Puede no serlo, pero esto es para diagnósticos diferenciales y hacer el ejercicio mental de cuando aparecen estas masas endocrinas y son funcionales o no, y si alguno de los síntomas los podemos atribuir a esto, ¿verdad? De acuerdo.
Gracias, doctora. Dentro de la exploración física, pues bueno, vamos a lo relevante. El abdomen era globoso, es adiposo. Ya dijimos los esenciales cicatriz umbilical, las estrías blancas, blando depresible, la peristalsis no móviles cuadrantes, la doloroso, a la palpación profunda en epigastrio y mesogastrio, no había presencia de las masas sueras palpables, timpánico la percusión, morfi negativo y órgano. Dentro de los nuevos laboratorios que se abordaron, los realizados en este ingreso fueron el 6 de mayo, y la interpretación también la paciente presentaba todavía una nervio monoquémica, hiperglucemia, nasoemia, una hipoglucemia, transaminasemia, el aumento en la desorientación láctica, en la fosfatasa alcalina, en la hipertrigliceridemia. Eh, bueno, lo puse mal. Dentro de nosotros también laboratorios tenemos también la presencia de una elevación del CA 125. Se le solicitó el CA 125. ¿Por qué motivo? Bueno, la paciente tenía, como dijimos, se tenía como la sospecha de que la paciente pudiera tener un tumor de ovario, sobre todo específicamente. Vamos a ver más adelante datos que nos apoyan a esto, pero por esa razón se le solicitó un CA 125, y por la cuestión de la edad, del grupo en el que está y el contexto, se sospechaba principalmente, el cual sale elevado y nos da 333,40. Y pues bueno, dentro de también otros laboratorios que se tenían, fue una sonografía venosa, la cual daba una alcalosis metabólica primaria compensada con ácidos. Se le mandó realizar precisamente por una resonancia magnética de pelvis, por lo que mencionamos la sospecha específicamente de que la paciente pudiera tener un tumor de ovario, y como ya vimos en los demás hallazgos que pues había presencia de distintos implantes ahí mal distribuidos en aumento y en todo el peritoneo. Se le manda a realizar esta resonancia, y vamos a ver más adelante que la resonancia es de las que tiene una mejor caracterización que la tomografía para poder eh, checar bien estos. eh, ajá. ¿Cómo llegaron de pensar en lo que estabas tumores en la peritoneo? No sé si no tenemos que Sí, peritoneal. Ajá. Ujú. 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 Sí, 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 ahí te voy. Ujú. Sí, claro, lo iba a mencionar ahorita. Ujú. 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 Sin embargo, pues si tienes una sospecha por ser la causa, una de las causas más comunes de peritonitis, tumores en peritoneo, pues entonces sí pides la resonancia, ¿verdad? Pero no fue para caracterizar los tumores, no, Sí, sí, fue para buscar así es. cómo se, Ujú. porque sí, con la resonancia. Ujú. Sí, lo vamos a hablar justamente en la siguiente diapositiva, pero como ya dijo la doctora, precisamente es para eso. La principal sospecha que se estaba realizando en el momento era una carcinomatosis peritoneal. Y la carcinomatosis peritoneal, como vamos a ver, la principal causa, o la causa número uno, son metástasis que vienen provenientes de un tumor primario de otro sitio. Entonces, la resonancia, lo que se solicitó en ese momento, pues era, como ya habíamos mencionado, que los hallazgos estaban bien descritos, que probablemente se debían a una metástasis. Es por eso que se sospechaba tanto de carcinoma peritoneal, y posteriormente se sospechó por el conducto de la paciente en un cáncer de ovario, y pues por eso se le solicita la resonancia. ¿Qué fue lo que se encontró en la resonancia magnética de pelvis? Pues los implantes peritoneales mal definidos, así como la presencia de incontables adenopatías mesentéricas difusas. El líquido libre solamente se encontró muy mínimo, y la diverticulosis inmoidea. Los ovarios no tenían, bueno, no se pone en el reporte, pero no tenían alguna alteración.
y eso. Muy bien, el abordaje de diagnóstico en carcinomatosis peritoneal, dijimos, bueno, nuestra principal sospecha o la principal sospecha que se tuvo en ese momento fue la carcinomatosis peritoneal y dijimos que el cáncer metastásico en el peritoneo es más común, incluso una neoplasia peritoneal primaria. Los carcinomas, tanto ovario como gastrointestinal, tienen mayor tendencia a tener metástasis en el peritoneo y otras causas de depósitos peritoneales, pues pueden ser el cáncer de mama, apéndice, tracto biliar, hígado, pulmón y tracto genitourinario. Los implantes tienden a ubicarse más en áreas de estasis fisiológica del líquido peritoneal. Y bueno, el cáncer de ovario es la enfermedad neoplásica más común que causa metástasis peritoneal, por eso fue también la sospecha que teníamos. Y en el 46% de los casos, es debido a la ubicación anatómica que se tiene tanto del ovario con el estrecho del peritoneo, el contacto del peritoneo. Hay que también hablar muy específicamente acerca de que pues, es un diagnóstico raro y pues debido a la falta de métodos de detección no existen datos acerca de su incidencia y pues solamente el de origen primario solamente podemos considerar un 3% y la mayoría de las veces es el resultado de una enfermedad metastásica. Cuadro clínico pues son síntomas y signos asociados a un cáncer primario avanzado y normalmente, como dijimos, es un hallazgo incidental durante a veces una exploración quirúrgica, durante la realización de los estudios de imagen y los más importantes que vamos a encontrar, los hallazgos clínicos es ascitis, obstrucción intestinal y se presentan en menos del 50% de los pacientes, no es forzoso que se presenten en todo. Los de imagen, los típicos, pues bueno, son, ya dijimos, ascitis, infiltración mental, mesentérica y los nódulos peritoneales que podemos observar. Como recordamos en nuestro paciente, la paciente tenía estos nódulos, esta infiltración mental, que estaban todos mal difusos y mal caracterizados. Y pues los otros hallazgos, pues son la masa sólida estrellada en el mesenterio. Y pues bueno, la función clave aquí como tal en el diagnóstico que tenemos que recordar es que bueno, nos va a servir para aquellos pacientes que son candidatos a una cirugía o que aquellos que pueden ser tratados con ¿qué estudios de imagen se utilizan para caracterizar una carcinomatosis peritoneal? Bueno, el ultrasonido y la tomografía. El ultrasonido solo detecta el 69% de las metástasis peritoneales y precisamente lo que encontramos como hallazgos son placas hipoecoicas o isocoicas con un flujo endoauricular y un engrosamiento difuso del peritoneo. El TAC lo que nos muestra principalmente va a ser, se considera la primera línea de investigación para la detección de metástasis peritoneales en presencia de cualquier tumor primario abdominal. Lo que vamos a encontrar ahí pues, es un engrosamiento focal o difuso de los pliegues peritoneales. Tenemos también la resonancia magnética, la cual pues es superior a la tomografía, como dijimos, y nos permite la detección de lesiones pequeñas, subcentimétricas, especialmente en la zona subfrénica y la zona intestinal, lo que nos permite pues una mejor caracterización y, como dijimos, una detección superior. La medicina nuclear, también el PET se utiliza y pues es solamente, como sabemos, en lugares donde está alterado el metabolismo. El diagnóstico diferencial dijimos que es amplio y cubre principalmente neoplasias malignas peritoneales primarias y también trastornos benignos como endometriosis, enfermedades inflamatorias y es vital, importante pues poder localizarlo para poder saber cuál requiere tratamiento médico y no quirúrgico. Los principales diagnósticos diferenciales son la linfomatosis, la tuberculosis, mesotelioma y el pseudomixoma peritoneal. Dentro de sus diagnósticos diferenciales tenemos las malignidades peritoneales primarias, el mesotelioma maligno, carcinoma primario peritoneal, tumores desmoplásicos, linfoma peritoneal primario, y también tenemos condiciones no malignas más comunes, como tuberculosis peritoneal, actinomicosis, implantes de esplenosis, endometriosis y una reacción a cuerpos. Volvemos a nuestra línea de tiempo acerca de cómo fue la evolución de nuestro paciente. Simplemente el 6 acudió a urgencias, su diagnóstico de ingreso fue carcinomatosis peritoneal y tumor de sitio primario desconocido, su manejo analgésico, se interconsultó infectología y posteriormente el 11 se realizó una laparoscopia diagnóstica con una linfadenectomía realizada por cirugía oncológica y se realizaron, esto fue el motivo para obtener diferentes biopsias de peritoneo. Y bueno, a continuación voy a dar la oportunidad a nuestro compañero, el doctor Manuel Martínez, que está aquí con nosotros, para que pueda hablarnos un poco acerca de lo que se encontró en las biopsias. Compañero Hola, reciente buenos 2 días. de patología. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchó? Sí.
Sí, ¿Me sí, escuchas sí. bien, Doc? Ok. Ujú. Bueno, hola, buenos días a todos. Mi nombre es Manuel Martínez, soy residente de anatomía patológica. Y bueno, nosotros en el servicio de patología recibimos dos especímenes a los cuales pues, se les dio el folio de 24, 2420. El primero de ellos fue un fragmento de tejido referido como biopsia de peritoneo. Pues se trató de un tejido de aspecto fibrodiposo de 3.2 por 2.5 por 0.3 centímetros, que es la imagen de la izquierda. Fue de color café amarillento, de superficie lobulada y de consistencia blanda. La segunda muestra que recibimos fue referida como ganglio cervical izquierdo y consistió en un fragmento de 1.8 por 0.5 centímetros de forma ovoide irregular, de aspecto nodular, rodeada parcialmente de tejido adiposo y de color café amarillenta. Al corte fue de consistencia blanda, mostrando una superficie heterogénea y se observaron adherencias de tejido fibrino purulento, tal y como se puede observar aquí en la imagen de la derecha. Bueno, pues ambos tejidos fueron procesados con la técnica de parafina y posteriormente teñidos con hematoxilina y eosina para su estudio. Eh, la siguiente, por favor. ¿Cómo la sí. Sí. Ok. En este primer corte histológico, a baja magnificación o bajo aumento, que corresponde a la primera biopsia, la que fue referida como de peritoneo, se puede observar un fondo fibrodiposo y pues lo que llama más la atención es la presencia de estas áreas, a ver si con mi lápiz puedo, estas áreas redondas, más o menos bien delimitadas, que exhiben un centro claro y que se encuentran, ay, perdón, y que se encuentran rodeadas por una empalizada de células periféricas. En esta imagen podemos ver varias de estas formaciones redondeadas y sin embargo estas dos son las que se muestran más evidentes y de forma más clara. Sí, sí, sí se puede ver mi lápiz, ¿verdad, doctor? Sí. Ok. La siguiente, por favor. Mm, Ok, en esta segunda imagen, que sería el mismo foco de la biopsia pasada, pero a mayor aumento, se puede observar el detalle de la formación previamente mencionada, que consiste en un centro claro, necrótico y con la presencia de células en su periferia, que consisten pues en un infiltrado inflamatorio rico en macrófagos y algunos linfocitos. Aquí pues lo podemos ver cómo está el centro claro, necrótico, que sabemos que es necrótico pues por la ausencia de núcleos celulares y este aspecto como fibrilar y eosinófilo, ¿no? Claro. Y pues podemos ver aquí las células periféricas que generan, que son en su mayoría macrófagos y algunos linfocitos. Asimismo, pues se puede observar la presencia de células con núcleos, de células grandes como esta, que tienen los núcleos localizados excéntricamente, es decir, fuera del centro o lejos del centro, y que exhiben una organización como en tipo herradura, ¿no? Podemos ver aquí que las células están lejos del centro y están haciendo una especie de formación en herradura. Y sí, ¿puede regresar por favor la anterior? Creo que se me pasó de escribir algo. La primerita, por favor. La imagen histológica anterior, perdón. Mm, la que sigue. Ya se puso la imagen, no sé si ya. Sí, la primera imagen histológica, perdón. La que sigue de esta. Perdón. Creo que se trabó Ok, bueno, era nada más para mostrar, había una célula una célula gigante multinucleada muy prototípica que había encerrado en un recuadro, pero bueno, nada más para decir que pues ese tipo de células gigantes reciben el nombre de células gigantes de Langhans. Y bueno, estas células gigantes multinucleadas suelen presentarse en procesos granulomatosos, y
como dije pues anteriormente, tienen sus características morfológicas muy bien definidas, con sus núcleos excéntricos, formando una estructura de nervadura, ¿no? Cerca de la membrana celular. La siguiente, por favor. Pero, ok, este pues es otro, en esta otra microfotografía, pues observamos otro campo de la misma biopsia, la que fue referida como de peritoneo, y bueno, podemos observar las mismas características morfológicas y pues la presencia de estas células igual, gigantes multinucleadas de tipo Langhans. Aquí podemos ver una muy grande en el centro de la imagen, una parte, una en la parte inferior que se está formando y en la parte de la izquierda otras también más pequeñas que tienen una formación incipiente. Y también pues podemos ver el centro, el fondo necrótico, que como dije anteriormente, pues se caracteriza por la ausencia de núcleos celulares y este aspecto como claro y fibrilar, perdón. Adelante con la siguiente, por favor. Mm, Oye, doctor, ya le avanzamos. sí, se trabó un poquito. Está bien, no, sin problema. Mm, mm. Bueno, Hola, se trabó. te agradecemos, Sí, está te bien. agradecemos ahí mucho por la participación, Ah, por ser aquí, ¿no? ¿quiere que diga el Ah, diagnóstico con las conclusiones del estudio? Ah, ok. Pues aquí nada más brevemente, claro que pues sí. sería sí, esta sería la siguiente biopsia, la que fue referida como ganglio cervical izquierdo. Igual lo que podemos observar es tejido adiposo, que serían estas como vacuolas claras arriba, y también pues que están y tabiques de tejido adiposo, de tejido fibroso, perdón, y pues lo que destaca aquí es la ausencia de tejido linfoide, ya que fue referida como ganglio cervical, pero bueno, destaca la ausencia de tejido linfoide, no hay centros germinales ni folículos linfoides, pero pues lo que sí se puede advertir es la presencia de un infiltrado inflamatorio, igual con predominio de macrófagos y un área de necrosis, que sería el área inferior, que se encuentra, pues como dije, desprovista de núcleos y con ese aspecto como fibrilar. La siguiente, Doc, ya casi terminamos, por favor. Sí, me voy hacia la última, doc. Sí, si quiere llegamos a la conclusión y bueno, nada más ir platicando que continuando con el abordaje del caso, por si no lo vemos, se solicitaron tinciones de histoquímica, pues porque como dije anteriormente, esos granulomas, esas formaciones granulomatosas, son muy sugerentes y entonces se solicitaron estudios adicionales, tinciones especiales como PAS, ácido periódico de Schiff, se solicitó la tinción de Sil-Nielsen y la tinción de Grocott. Entonces, para buscar microorganismos, ¿no? Todas resultaron negativas y bueno, al final, como conclusión, se llegó perdón, a los diagnósticos de tejidos blandos con inflamación crónica granulomatosa, con necrosis central de tipo caseificante y células de tipo Langhans, ¿no? En el caso de la primera biopsia, la biopsia de peritoneo, y la segunda biopsia, que como dije no se encontró tejido linfoide, se diagnosticó como tejidos blandos, fibrodiposos con inflamación crónica granulomatosa, con necrosis central de tipo caseificante. Entonces, bueno, como dije hace un momento,
Con estos hallazgos morfológicos previamente descritos y con las tinciones de histoquímica, pues que resultaron ser negativas, pues son hallazgos muy sugerentes de tuberculosis. Y bueno, también decir que no se encontraron células neoplásicas, células malignas, atípicas que nos sugirieran malignidad. Y bueno, nada más como comentario, pues se dejó que para abordar el caso se sugiere pues correlación clínica y la realización de pruebas complementarias. Buenos días, perdón, ¿se hizo PCR de la biopsia para tuberculosis? Mm. Sí, PCR, doctora. Los pongo al final. Ok, gracias. Sí, bueno, ir concluyendo. Nuestro diagnóstico presuntivo, ¿cuál es? Ya con el resultado de la biopsia, tuberculosis sistémica, hipotiroidismo y el antecedente patológico del hablaron muy un poquito de tuberculosis peritoneal. Sabemos que comprende alrededor de 5%. Eh, Normalmente es una reactivación de una tuberculosis latente o presente en otro TB pulmonar activa, y pues solamente los hallazgos laboratorios es o de aumento de velocidad de sedimentación globular. Las manifestaciones clínicas más importantes es la fiebre, la pérdida de peso, los sueños nocturnos. Recordemos que nuestro paciente presentaba dolor abdominal, presentaba la fiebre. Pues bueno, el 10% presenta una fase seca más avanzada con abdomen. El diagnóstico puede establecerse mediante la demostración de tuberculosis en líquido peritoneal, la muestra de un cultivo de micobacterias o el PCR, como lo comentó la doctora. Eh, la los pacientes siempre se debe realizar paracentesis en los casos en los que tengan ascitis. En nuestro caso no tenía la paciente presentación en fases. El abordaje como tal, pues bueno, requiere un alto índice de sospecha clínica, refiere confirmación microbiológica o patológica, como lo dijimos, y pues bueno, se tiene por la paroscopía e intervenciones por radiografía, como fue el caso en este caso. La dosis es el mismo que se utiliza, TB peritoneal, es el mismo que se utiliza para la tuberculosis pulmonar, es un DOTBAL en sus fases intensivas, y pues bueno, el tratamiento en un proceso de 4 a 8 semanas nos indica pensar en otro diagnóstico como tal. Pues bueno, el 8 lo habíamos ocultado, pero se le hizo antes de hacer la paroscopía, se hizo la biopsia la de Paz, Grocot, y pues la biopsia de mesentero de todos estos, dijimos, de todos estos mesenterio, y se mandó a hacer Gram, GeneXpert, PCR, como preguntó la doctora. Y finalmente el día 12 se inició el manejo con Dotval en fase intensiva. Aquí están los resultados ya para acabar. Las últimas diapositivas es los resultados, pues fue lo que preguntó. Doctora, el PCR para Mycobacterium salió resistencia a rifampicina y el espécimen era ganglio del cuello. El VAR negativo, los corticoides salieron negativos y el cuantiferón sí salió positivo. La paciente tuvo mejoría en la frecuencia abdominal, en su dolor epigástrico, y lo último que persistió fue la fiebre. Finalmente egresó el 22 de total, de lunes a sábado hasta que se terminaran las pastillas, también este síntoma. Las conclusiones, bueno, aquí nada más agregar, hay el grupo de TRs que salieron negativos, y es porque pues está bien descrito en la literatura. No hay tanta sensibilidad ni hay tanta especificidad en las pruebas que se tuberculosis peritoneal. Por eso que muchas de las pruebas salieron negativas. Realmente requiere un complemento patología y con la sospecha clínica amplia. Las conclusiones: el control abdominal es un reto para el médico. Se debe de contar con modalidades como el TAC, síntomas abdominales generales en los pacientes adultos mayores, y se debe de tener siempre en mente diagnósticos de obstrucción intestinal y carcinomatosis peritoneal como diferencial. Diferencial, pues bueno, es amplio y se tiene que tener siempre en mente que requiere, y habrá que evaluar para ver cuál requiere tratamiento médico y no quirúrgico, y
fiebre y ascitis, también se tiene que realizar pues hay que evaluar para ver si hay un pronóstico favorable. Y terminamos, esta es la bibliografía que se utilizó. Muchas gracias a todos por su atención, por su participación y no sé si o alguna duda, pregunta, un complemento.